Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB, Navidad, todos los días de diciembre. Geely es para vos, con el respaldo de Automotor. Gondwana, más que agua, una joya. Alpha Trading S.A., agente de carga, expertos en transporte de carga y logística. Hotel Las Hortensias, sucursal del Paraíso en la Tierra, Ciudad de Pilar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Dionisio Borda, economista, 2 veces ministro de Hacienda, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Con el doctor Borda vamos a hablar acerca de su último libro, La Hora del Desarrollo, recientemente lanzado. Le vamos a preguntar al doctor Dionisio Borda cuál es la diferencia entre crecimiento económico con estabilidad macro y el desarrollo económico y qué tan lejos estamos los paraguayos de subirnos a este siguiente escalón, el escalón del desarrollo. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Dionisio Borda aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. En esta Navidad regalás todos los días. Disfrutá de hasta 25% de reintegro y cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ya podés acceder a este beneficio en los principales rubros. Navidad todos los días con Banco GNB. Una excelente noticia de Geely, de la mano de Automotor. Vamos a hablar de Geely. Geely es para vos, para tus ganas de empezar algo nuevo y mejor con la City Ray. Su diseño moderno te inspira, su interior con pantalla de 13,2 pulgadas te conecta y su motor turbo te recuerda que siempre podés ir un poco más lejos. Con 6 airbags y cámara 360 grados te da la seguridad que cada viaje vale la pena. Y lo mejor puede ser tuya por solo $22.900 Geely City Ray, porque cuando estás listo para avanzar, Geely es para vos. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo. Estoy hablando de Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Hacemos una pausa de 1 minuto y empezamos a conversar aquí en Líderes con el doctor Dionisio Borda. Doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar una vez más la invitación. Para mí es un lujo contar con usted aquí en Líderes. Muchas gracias, Federico, por esta invitación
Para mí también es un gran gusto conversar contigo de los temas importantes en el área económica, en el área política. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Doctor, hablemos de su nuevo libro recientemente lanzado, La Hora del Desarrollo. Interesantísimo libro. Estoy a punto de terminarlo, lo felicito, doctor. El libro es realmente espectacular y es un manual fundamental para personas como en mi caso, por ejemplo, que nos interesa mucho entender acerca de el desarrollo, tan necesitados nosotros de poder encaminarnos hacia los niveles del desarrollo. Permítame comenzar la conversación, doctor, con lo siguiente. Dice usted en el libro que nosotros los paraguayos, en estos últimos 20 o 24 años, ya sabemos lo que es el crecimiento económico positivo y saludable y también la estabilidad macro, también positiva y también saludable. Pero desconocemos el desarrollo, dice usted en su libro. Sí. Defíname desarrollo económico. Bueno, el desarrollo económico es el proceso por el cual un país mejora el bienestar de su población. O sea que estamos hablando de país que mejora el ingreso y la redistribución del ingreso. Y en términos de ingreso estamos hablando de la relación trabajo-capital. Correcto. Y cuando hablamos de redistribución de ingresos estamos diciendo cómo recoge dinero en el sentido de ingreso y cómo aplica ese dinero. Se supone que cuando se mejora, cuando hay redistribución, significa que se saca dinero de los más ricos, por decirlo así, y asigna para gastos de la gente que tiene, la gente más vulnerable. Ese es el concepto. Gastos como, por ejemplo, ¿cuáles? Y bueno, los gastos estamos diciendo, por ejemplo, que se gaste más en salud, se gaste más en educación, se gaste más en vivienda, se gaste más en salubridad y bueno, una lista larga de áreas que estamos... Transferencias. Transferencia también para la gente que no tiene la jubilación y hoy día la cobertura es de 24% y el resto no tienen jubilación. Y frente a esa ausencia es que se destina un cuarto del salario para la gente que ya se retiró del mercado laboral. Okay. Y ese un cuarto de salario es extremadamente poco para un adulto, pues en la medida que uno corre más de los años, gasta más. Correcto. No precisamente en alimento, pero en otros gastos que tiene que ver con el estado de salud. Perfecto. Entonces, eso por lo menos tiene que ser un salario, sería por lo menos eso. Analizando nuestro punto de partida en este camino hacia el desarrollo, nuestros esfuerzos en cuanto a inversiones sociales son muy básicos y muy insuficientes. Insuficiente, así mismo. Esa es la situación en que nos encontramos. Correcto. Doctor, me decía usted, y tomé nota, que el desarrollo es cuando en una sociedad el Estado invierte para mejorar la calidad de vida y el bienestar de la gente. Le preguntaba yo, ¿invertir en qué? Y me dijo, salud, educación, infraestructura, transferencias, como por ejemplo personas que no tienen jubilación, etcétera, etcétera. Esa es la definición de desarrollo. Así mismo. Quiere decir, doctor, que es totalmente equivocado decir que el desarrollo se mide solamente por el ingreso promedio per cápita. Si un país produce N cantidad de PIB dividido su población y alcanza $30,000, $40,000 año per cápita, entonces se dice que es desarrollado. Eso es mentira entonces, porque el país puede tener un ingreso que promediado alcance niveles altos, pero insuficiente inversión
de redistribución. Redistribución, efectivamente. Ese es el problema que tenemos. Nosotros tenemos una brecha de desigualdad muy grande y un nivel de pobreza también grande. Y esto tenemos que corregir para caminar hacia el desarrollo. No digamos que Paraguay puede llegar al desarrollo con estos esfuerzos. Correcto. Si otros países que están mucho más adelantados no llegan, por supuesto nosotros tenemos que mejorar solamente los pasos hacia el desarrollo. Ok. ¿Se puede decir que Chile y Uruguay ya son países desarrollados o en vías de desarrollo? Están todavía en vía de desarrollo. América Latina no tiene ningún país desarrollado. América Latina no tiene ningún país desarrollado. Lo que tiene mejor aproximación hacia el desarrollo es Chile, Uruguay y Costa Rica. Pero en términos de ingreso per cápita está muy lejos todavía para llegar a ser un país desarrollado. Okay. Pero son los más avanzados. Y cuando nosotros decimos este desarrollo, no decimos que Paraguay tiene que en 20 años en llegar, sino fundamentalmente desarrollarse más. Ese es un poco el mensaje. Correcto, correcto. Emprender la ruta hacia. Exactamente. Correcto, correcto. Cuando hablamos de desarrollarnos más, usted se refiere a un estado más presente. Sí. Nuestro estado es un estado limitado en términos de presencia con respecto a los menos favorecidos. Sí, sí. ¿Cuánto cree usted? Por supuesto que lo que yo le estoy diciendo es un número súper aproximado y para nada exacto. Sí, sí. ¿Cuánto cree usted en miles de millones de dólares que más allá de lo que hoy ya invertimos, deberíamos agregarle para poder decir esta inversión sí ya habla de un Estado decididamente encaminado al desarrollo? Bueno, los números no los tengo, pero digo que en el caso de educación, por lo menos 7% del PIB. En el caso de educación, 7% del PIB. Del PIB, sí. Y en el caso de salud, 8%. Ok. Y por decirlo, y después hay otro componente, por ejemplo, las transferencias, como mencionaste, tienen que ser por lo menos uno o dos salarios mínimos, no un cuarto de salario. Correcto, correcto. Para aquellas personas que llegaron a la edad no productiva. No productiva. Y no, son jubilaciones no contributivas, No contributivas. que deberían ser el salario mínimo completo. Exactamente. Ok. El 7% en educación, el 8% del PIB en salud. 7 más 8 dan 15. Sin contar transferencias, sin contar inversiones en infraestructura y en seguridad, solo salud y educación deberían representar para nuestro Estado el 15% de su gasto. Sí, mismo. El 15% de un PIB de 50.000 millones de dólares da 7.500 millones de dólares. Así mismo. ¿Y cuánto hoy estamos invirtiendo de estos 7.500? ¿Cuál es la inversión hoy para poder medir la brecha, la distancia que hay? Bueno, eso habría que sacar, no tengo el número exacto, pero hoy día ambos, Sí, salud y educación. educación está alrededor de 6%. Ok, 6% de 50.000 da 3.000. 3.000. Y si nosotros necesitamos como mínimo para tener un estado presente 7.500, acá ya tenemos 4.500 millones de dólares ¿Qué necesitamos? que necesitamos. A lo que le podemos sumar, le debemos sumar transferencias, Sí, sí. inversión en infraestructura, inversión en seguridad. Tiro un número. Exactamente. Tiro un número. 7.500 millones de dólares por año para encaminarnos al desarrollo. Exactamente. En 20 años estamos hablando de una necesidad de 150.000 millones de dólares que hoy no tenemos. No tenemos y que tenemos que poner ese recurso para poder encaminarnos hacia el desarrollo. Ok.
Porque yo creo que cuando yo planteo al desarrollo, Sí. planteo no convertirse en país desarrollado, porque eso ni siquiera los países más avanzados llegan, Ok. sino por lo menos avanzar en el desarrollo, mejorar el desarrollo. Ese es un poco el mensaje que trata de Correctísimo. hacer el libro. Entendiendo el desarrollo, como usted decía, mayor calidad de vida y mayor bienestar. Bienestar, exactamente. Perfecto. Ya que usted abrió la puerta, déjeme meterme en esa puerta. Sí, Usted sí. dijo, tenemos que conseguir. Usted dice en el libro algo que me pareció muy interesante. En la sociedad paraguaya hay un pacto silencioso, un pacto tácito entre la sociedad y el Estado. Y usted define ese pacto de la siguiente manera. Yo, Estado, le digo a la sociedad, yo le exijo poco esfuerzo tributario y ustedes me exigen poca gestión y pocos resultados a mí. Y usted dice en el libro, ese pacto ya no funciona porque las nuevas generaciones no están de acuerdo en ser resignados y en esperar poco. Al contrario, recurso de amparo al ministerio para que me pague el tratamiento de las ampollas de 100, 150 millones de guaraníes. Sí. Hoy la gente no quiere saber nada de exigir poco ni de resignarse. Yeah. Entonces usted dice en el libro, es necesario entonces un mayor esfuerzo fiscal, dice usted. Sí, sí. Y habla de un nuevo pacto social que contemple ese mayor esfuerzo fiscal. ¿De qué se trata ese pacto fiscal y social que usted propone? Bueno, el pacto que veníamos teniendo entre el Estado y la sociedad es un pacto perverso. Y tenemos que convertirlo en un pacto virtuoso. ¿Qué queremos decir cuando un pacto es virtuoso? De que, en el sentido de que el que tiene más tiene que tributar más. A medida que aumenta el nivel de ingreso, tiene que ir aumentando las tasas en una proporción de manera tal que ocurra como se dan en otros países. Nosotros hoy nuestra presión tributaria está en 11,3. Imagínese en un encuentro entre el presidente Lugo y Rodrigo Zapatero, le pregunta Rodrigo Zapatero a Lugo, ¿cuánto es la presión tributaria que tienen? Y me dice Lugo, adelante, y tenemos 12 en ese momento, 12%. Entonces Zapatero le dice, pero presidente, ustedes no tienen Estado. Es un país sin Estado. ¿Cómo con esa presión tributaria? La Unión Europea, por ejemplo, tiene 50%, imagínate un poco comparando con... Y en América Latina es 22,9%. El promedio. El promedio, en América Latina. Y en Europa es 50%. O sea que en la economía del desarrollo se dice que a medida que avanza el desarrollo, tiene que avanzar también los ingresos y la forma de asignar los ingresos. Eso ocurre. O sea, a la medida que el país avanza hacia el desarrollo, aumenta el ingreso tributario. Correcto. Y nosotros no tenemos eso. Correcto. Me decía usted recién, en la medida en que uno más gane, más alta debe ser la tasa de su aporte fiscal. Exactamente. Eso es impuestos directos. Directos, exacto. Y con respecto a los indirectos, ¿usted contempla también un incremento en la tasa del IVA? Bueno, podría ser, pero el impuesto indirecto golpea a los más débiles. Y el impuesto directo sí se carga sobre la renta de la empresa y sobre la renta personal. Por consiguiente, lo que corresponde en este caso, en un país de mucha desigualdad, Correcto. cargar sobre el impuesto directo. Estamos hablando de la empresa y de la persona. Correcto. Y eliminar todas las exenciones que tiene, porque lo nuestro hoy día tiene un poco una graduación mínima para decir que tenemos de 8 a 10, pero eso no significa, imagínate en el caso de Chile, eso llega
a 40, 42% la tasa, Cierto. con segmento más alto. Sí. O sea que a medida que aumenta el segmento de ingresos, aumenta también la tasa. Entonces, por ambos lados tenemos más ingresos. Y es un ingreso más justo porque es directo. Correcto, correcto. Entonces, si usted tuviese que dibujar un modelo de nuevo pacto fiscal, en el primer tiempo solo se enfocaría en los impuestos directos. Exactamente. Y gradualmente y más adelante también podría tocarse un incremento en el IVA, por ejemplo, Sí, que como usted dice es más injusto porque es la misma tasa para el que más gana y para el que menos gana. Exactamente, así mismo. Es correcto. Dígame, doctor, sentado en esa silla, el expresidente Nicanor Duarte Frutos me había dicho: yo estoy de acuerdo en un nuevo pacto fiscal, porque si no se disminuye la brecha de desigualdad, corre riesgo la democracia. Y creo, muy en línea con lo que usted me está diciendo, que los sectores más favorecidos, aquellos a los que les va bien, como por ejemplo agroexportación o sector bancario, deberíamos exigirle una mayor contribución. Yo estoy de acuerdo porque con Nicanor, cuando asumí yo el cargo, hicimos 5 grandes reformas y con esas 5 reformas se pudo poner la base, la raíz para la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera. Y desde ese entonces nunca ningún gobierno intentó cambiar esa conquista. Y ahora necesitamos no solamente la estabilidad macroeconómica, sino también necesitamos tener un mayor desarrollo. Y cuando hablamos de mayor desarrollo estamos diciendo que el que gana más tiene que tributar más. Correcto, correcto. ¿Sabe qué, doctor? Yo lo escuché al economista que también fue ministro de Hacienda, su colega, Sí. Manuel Ferreira, en otro medio decir: sé que el exministro Borda plantea hacer ajustes fiscales para aumentar los ingresos públicos. Y no estoy de acuerdo por 2 razones. En primer lugar, más plata le das al Estado y más malgasta. El Estado es un gran malgastador de los recursos que recibe. Y en segundo lugar, el principal atractivo que Paraguay ofrece a inversionistas es su baja carga fiscal. Y si tocamos eso, perdemos un atractivo, y para poder aumentar la cantidad de creación de fuentes de trabajo es fundamental captar esas inversiones. Yo creería que deberíamos fomentar mayores ingresos en el sector privado. Por ejemplo, decía el señor Ferreira, generando la obligación para que todo paraguayo tenga un aporte a una caja jubilatoria privada. Generar mayores incentivos, como esta obligación, para generar mayor ahorro en el sector privado. Es una estrategia que él plantea. ¿Qué opina de las reflexiones de su colega, el señor Banana Ferreira? La verdad que yo no estoy de acuerdo con 3 afirmaciones que hace en esa exposición. Primero dice que el Estado es un malgastador y si aumenta más ingresos va a malgastar más todavía. No, el Estado necesita más ingresos y necesita más control. Entonces no es el tema de no aumentar el ingreso, sino reforzar el control. Y hoy, ¿cuáles son las instituciones encargadas del control? Exacto. Primero es la Auditoría General de la República. Ese está para pisarle los talones al ingreso. Segundo organismo que está para esta cuestión
es la Contraloría General de la República. Estamos hablando de dos instancias que su tarea es controlar que el Estado use correctamente los recursos. Primera cuestión. La segunda, cuando dice de que la baja tasa impositiva atrae al capital. Tampoco estoy de acuerdo. La inversión extranjera directa no viene porque la tasa es baja. La inversión extranjera directa llega al país si hay garantía jurídica, si hay garantía de ambiente de negocio, si hay garantía de mano de obra calificada, si hay garantía para un país sin litoral que tiene que tener alta inversión. Entonces, es una equivocación pretender hacerlo eso. Y la tercera es más, aún sí, me parece una manifestación absolutamente sin sentido. Eso ya luego raya te diría un poco, raya la proposición misma. Imagínate si Paraguay pretende forzar a los ciudadanos fuera del Estado. ¿Y cuál va a ser la instancia que va a forzar al ciudadano? ¿Qué instancia tiene él fuera del Estado para presionar a que la gente tenga su seguro? No existe. O sea, el Estado tiene que ser el único órgano que tiene el poder de persuasión y de presión, es el Estado. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vas a forzar al ciudadano si no tener Estado detrás de esa idea? Y más aún, me suena ya, es ya una cosa que no entiendo, forzar al ciudadano para pagar un seguro privado. El seguro privado... Una jubilación. Una jubilación privada. Y la jubilación privada fue cosa de los chilenos, que fracasó totalmente. Hoy día hay que ver el sistema chileno. La gente de bajo ingreso le golpea esa jubilación privada. Solamente la privada son aquellos segmentos de alto ingreso. Hoy día en Chile se financia a los sectores de menor ingreso porque su nivel de ahorro en ese subciclo de vida es insuficiente. Entonces, ¿cómo va a ser un sistema que fracasó en Chile? Fue una novedad al comienzo y después fracasó por completo. Y que me mencione un país que tenga ese sistema, que me mencione un país como para que por lo menos pueda sonreír con su proposición. Ok. Cuando usted dice en Chile se financia, significa que llegan al término de su tiempo productivo y el Estado tiene que hacer una jubilación no contributiva. No contributiva, tiene que agregar, porque si yo gano un poco, ¿qué es lo que puedo sacar de mi ingreso para ahorrar para mi futura jubilación? Mi futura jubilación. Hoy el Estado se hace cargo de nivelar ese faltante del ahorro personal, porque el ahorro personal es bajísimo, porque todo el ingreso casi se convierte en consumo, no queda un margen grande de ahorro. Correcto. Qué complicado. No voy a entrar en este tema porque este es un tema que nos va a llevar tiempo y tengo otras preguntas preparadas, pero qué complicado que yo piense, yo no tengo aporte jubilatorio, pero no me preocupo porque el Estado me va a mantener. Pero la tasa de natalidad significa que cada vez son menos activos para mantener más pasivos. Es decir, los contribuyentes de impuestos tienen que hacerse cargo de gente que tiene asignaciones jubilatorias no contributivas porque no pudieron ahorrar. Qué carga pesada para el Estado, más allá del concepto que puede ser moral y éticamente justa, ¿verdad?
Él no pudo ahorrar, ahora no podemos dejar que se muera de hambre luego de terminar su tiempo productivo. Me parece interesante. Ahora, permítame, doctor, usted dividió sus reflexiones sobre la opinión de Manuel Ferreira en 3 partes, ¿verdad? Y en la primera parte me decía, no estoy de acuerdo con que si recaudo más, obligatoriamente voy a seguir siendo malgastador, porque así como hay que reforzar los ingresos, también hay que reforzar los controles. Y me mencionaba Auditoría General de la República y Contraloría General de la Nación. Permítame que le diga, doctor, no se enoje conmigo, que así como se habla de política económica, también se habla de economía poética. Muy bien. Y me parece que hablar de que al Estado, la Auditoría General de la República o la Contraloría General de la Nación, que está muy manejada desde lo político, al Estado, estas instituciones le van a controlar cómo usa el dinero de la gente, es un poco economía poética. No, es cierto cómo estamos, pero lo poético deja de serlo cuando que es una obligación del Estado cumplir con esto que estamos diciendo. Estoy de acuerdo. Pues eso hay que cumplirlo. Estoy de acuerdo. Y si no se cumple, es una falta del propio Estado. Entonces, mencionamos esto como instancia que no parece poético, porque en Paraguay luego el enforcement, que se dice, la aplicación de las leyes es extremadamente débil, absolutamente débil. O sea que la ley que tenés está ahí, pero para aplicarlo no funciona. Ni la Constitución, ni muchas otras leyes que debería penalizar. Exactamente, correctísimo. Me decía hace poco un banquero, amigo suyo, me decía, nosotros por ente regulador, Banco Central, tenemos 6 o 7 capas de auditoría que tenemos que presentar. ¿Por qué? Porque manejamos el dinero de terceros. Claro. El ente regulador nos obliga a tener que pasar 6 o 7 capas. Sí. Pero el Estado, que también maneja el dinero de doña Rosa, que paga su impuesto, ¿quién le audita cómo está gastando el dinero? Y como usted dice, hoy en día estas instituciones, la Auditoría General de la República y la Contraloría, no son garantías de que nos... Bueno, la verdad, acá la política es un factor determinante de los conceptos económicos. Correcto. Y si escarbamos un poco más los conceptos, vamos a ver de que la corrupción que existe dentro del Estado. Sí. Y entonces no es malgastador, sino hay corrupción en el Estado. ¿Cómo se puede resolver eso? Esa es una tarea que a todos los paraguayos nos tiene que preocupar para que no exista más. Correcto. Doctor, el presidente Santiago Peña, muy en línea con usted, también ha dicho, inclusive antes de asumir a la presidencia de la República, que los 20 y pico de años que le precedieron a él como presidente fueron los años para conquistar una inercia positiva de crecimiento económico, el crecimiento de nuestra economía, que prorrateado la cantidad de paraguayos genera un mayor ingreso per cápita, aunque sea nominal. Y a eso sumémosle lo que usted iniciaba a principios de los 2000, la estabilidad macro como institución paraguaya, como política de Estado del Paraguay. Eso ya está conquistado, dice el presidente. Ahora nos toca construir el segundo tiempo, que es el Estado más presente para el desarrollo. Preguntado el presidente sobre cómo financia el desarrollo, el presidente decía, hay varios botones y tengo que trabajar con esos botones. Botón número 1,
impulsar el crecimiento económico a un promedio interanual de 7% de crecimiento interanual promedio durante los próximos 10 años. A mayor crecimiento de la economía, mayor contribución fiscal. Botón número 1, luz verde. Botón número 2, combatir la evasión. Botón número 2, luz verde, lo voy a hacer. Aparentemente 1.500 millones de dólares extra es la recaudación en estos 2 primeros años de su gestión, controlando a partir de la fusión de aduanas con impuestos internos. Botón número 3, mayor formalización de la economía. Luz verde, lo vamos a hacer. Botón número 4, mayor eficientización del Estado. Aparentemente, palabras del presidente, no sabemos cómo le va a ir. Luz verde, vamos a buscar. Botón número 5, tocar impuestos. Y él dijo, luz roja, ese botón, en esta botonera de gestión, ese botón no lo vamos a tocar. Vamos a ver de conseguir un mejor acuerdo con Brasil para que existan gastos sociales, pero ese botón no lo quiero tocar. Creo que apretando estos botones y dejando de apretar este botón y sobre la premisa de, así como tuvimos Itaipú, turbina 1.0, después tuvimos el superciclo de los commodities, turbina 2.0, el presidente Peña dice, la turbina 3.0 es conectar a Paraguay con el mundo, generar un incremento de la actividad económica de no menos de 7%, y ahí salen los recursos para mi gestión, y después tienen que continuar 5 o 6 presidentes hasta que sea también una institución, un Paraguay con un Estado más presente. Política del presidente Santiago Peña. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, como dice el presidente, está muy bien planteado como teoría, es como teoría funcionaría. Pero vamos a ir a lo que ha pasado en este gobierno en 2 años, vamos por el tercero, y en el tercero ya después ya termina el ciclo porque ya empiezan los nuevos candidatos, no tienen más que 3 años. 3 años lo que hace, y lo que no hace ya es un pato cojo, como dicen los americanos. Y yo digo que lo que se ha podido hacer es aumentar el ingreso tributario con DENIT. Correcto. Pero ese aumento tributario llegó a su límite. Estamos diciendo que recauda alrededor de 10% más. ¿Y por qué esa recaudación que llegó a su límite no fue el factor que despreocupe al Ministerio de Economía de la famosa regla fiscal de 1,9 para el 2025? ¿Qué hizo el presidente? Vamos a mirar los datos. ¿Qué hizo su ministro de Economía? Recortaron gastos. ¿Qué tipo de gasto? Gasto de obras públicas. Retraso en los pagos, en los pagos de obras públicas. Retraso en los pagos de medicamentos. Toda esa situación se tuvo que aceptar y van a ser deuda flotante para el año que viene. Eso es lo que está haciendo. Cierto. Entonces, el incremento de ingresos tributarios no es suficiente para mantener la regla fiscal. Por eso se cortaron gastos. Y entonces es vestir a un santo para vestir a otro. Doctor, sobre 50.000 millones de dólares, el 10%, el 12% de presión tributaria son 6.000 millones de dólares. Y sumarle a eso un 10% más a partir de la DENIT es insuficiente para una
para un plan de inversión, hambre cero, inversión de hospitales regionales, etcétera, no va a poder costear con este incremento de la DENIT ese plan. Absolutamente, esto estoy segurísimo. Correcto. Porque ese incremento es menor al nivel de crecimiento del gasto. Correcto. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Economía? Sí. Cortó gasto. Sí. Cortó gasto y Obras Públicas está allí, Correcto. las farmacéuticas están allí, y consta que entró en escena el Ministro de Economía diciendo vamos a limpiar todo la deuda Sí. implícita que está acá, Sí. de 4% por el sector de construcciones Sí. y farmacéuticas, y logró hacerlo. Y ahora comete el mismo... Las facturas nuevas. Las facturas nuevas le pasa lo mismo. Entonces yo en esa cuestión no coincido con... Entiendo perfectamente. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo para tocar este tema en particular, pero creo que es un momento apasionante, un momento bisagra en la economía y en la política paraguaya, porque es la primera vez que vemos un Estado que dice hay que gastar o invertir más en lo social. Pero al mismo tiempo nosotros ya nos acostumbramos a ser prudentes con respecto al déficit fiscal. Entonces decimos, está bien, pero no te alcanza si querés cumplir la ley de responsabilidad, Claro. la ley de responsabilidad fiscal. Normalmente el factor de ajuste, desde que yo tengo memoria y sigo esto desde el 89 a hoy, el factor de ajuste siempre fue la clase menos favorecida. Sí, exactamente. Siempre fue el factor de ajuste. Sí, exactamente. Y ahora veo que la inversión se va y el factor de ajuste lo veo a los de Cifarma y los veo a Geise, que de la Cámara para allá la Construcción, Sí. exigiendo que se le pague y tienen todo el Sí, derecho. claro. Pero qué lindo tema, ¿verdad? Ahora pensamos dos veces antes que el factor de ajuste sea la gente, Sí. porque la gente tiene menos paciencia. Sí, La sí, sí. cantidad de recursos de amparo que le obligan al Ministerio de Salud a comprar medicamentos comprar de medicamentos. 100, 150 millones la ampolla, Sí, sí. habla de una gente que está más decidida a decirle al Estado, Claro. yo merezco salvar mi vida. Claro. Muy interesante. Doctor, yo sé que usted sabe perfectamente quiénes son Acemoglu y Robinson, Premio Sí. Nobel de Sí, sí. Economía 2024, 2024, famosos autores del libro ¿Por qué fracasan Los países? Recién estuvimos hablando de el desarrollo es un estado más presente en la inversión para la calidad de vida de las personas. Que la gente no tenga que ir al Garrahan si tiene problemas de salud de un hijo, Sí. que la gente no se resigna que su hijo no va a tener oportunidades laborales porque la educación es mediocre. Sí. Hay un Estado que pone salud, hay un Estado que pone educación, y eso significa que usted puede y yo podemos planificar el futuro de nuestros hijos, bienestar. Y hablábamos recién de un factor súper importante para lograr ese bienestar que tiene que ver con recursos. Acemoglu y Robinson le suman otro factor, y usted conoce muy bien. Le voy a leer lo que dicen Acemoglu y Robinson en su libro ¿Por qué fracasan los países? El desarrollo de un país no es solo un problema de recursos e infraestructura, es sobre todo un problema de cultura y comportamientos colectivos, como la ética del trabajo, el respeto a la ley y el cuidado de lo que es de todos. Una plaza, un ministerio, una municipalidad, etc. Acemoglu y Robinson dicen que un factor clave para el desarrollo, más allá de tener los recursos para un Estado presente, tiene que ver con los valores sociales. Hay valores pro desarrollo y hay antidesarrollo, Exactamente. y que forman parte de esta ecuación para lograr el desarrollo. Nosotros en Paraguay estamos muy retrasados Exactamente. en términos de los valores. Usted mismo decía hoy el cumplimiento de la ley, la conciencia que porque algo es público no significa que no sea de nadie, Claro, y destrozamos una claro, plaza, claro. etcétera.
¿Cómo trabajamos el cambio de valores para modelar valores pro desarrollo en nuestra sociedad, doctor? Esa es muy buena pregunta y yo creo que aquí tenemos que volver para cambiar esa cultura. Es un esfuerzo grande que hay que hacer, pero ¿quién es el que inicia la campaña de la transformación cultural? Yo creo que ahí debe estar el Estado y presente para generar esa conciencia. Y eso cuesta, porque la cultura no se modela de un día para otro. Exacto. Tiene que formular y repetir y hacer una campaña, no solamente un periodo administrativo, sino 2 y 3 periodos. Así como se logró la estabilidad macroeconómica, en 20 años se mantiene. Para hacerlo este paso se necesita también un periodo largo para transformar la cultura de lo que habla Acemoglu. Correcto. Y ese yo, lo único que pienso es cómo se cambia la cultura. La cultura tiene que haber una instancia que se encarga de martillar, que hasta al punto que esto se genere en una nueva conciencia. Eso es lo que yo pienso. Ok. Defíname martillar. Y martillar quiere decir, una administración tiene que hacer una campaña fuerte sobre la conciencia de los recursos del Estado, de quién tiene que dar, insistir. Una administración, la siguiente administración, porque el cambio de cultura requiere más esfuerzo más allá de una administración. Perfecto. ¿Y quién pone la presión? Pone la relación Estado-sociedad, que en nuestro caso se dio la relación Estado y sociedad para hacer la base de la estabilidad macroeconómica, porque el Estado y sociedad admitieron que hay que hacer la ley de adecuación fiscal. Absolutamente. Entonces tiene que ver la sociedad con el Estado. Y eso es y no rendirse en un año. Una administración, segunda, tercera administración, tiene que seguir insistiendo. Así como el caso del cigarrillo en Estados Unidos. Correcto. En Estados Unidos se dejó el cigarrillo a través de una campaña de los chicos de colegio. Llegaba en la casa y reclamaba por qué se está fumando eso, por qué se está destruyendo el ambiente. Y hoy día casi no hay gente en Estados Unidos que fume. Doctor, ¿es católico? Soy católico. Le hago esta consulta ya que estamos hablando en el marco de los valores. La religión es una gran modeladora, ¿ok?, de los valores. Y a mí me hace un poco ruido escuchar aquello estamos hablando de el desarrollo, estamos hablando de inspirar el emprendedurismo, que la economía crezca y que genere más recursos para poder hacer una distribución que minimice desigualdades. Pero escucho aquello de es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico vaya al reino de los cielos. Bienaventurados sean los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. El catolicismo, que en el Paraguay es 89-90%, la religión predominante, ¿influye un poco en estos valores antidesarrollo? Yo creo que el catolicismo no es el único factor que modela plenamente de acuerdo. Valores. Plenamente de yo acuerdo. Digo que los valores se forman en el hogar, los valores se forman en el estudio, los valores se forman en el trabajo, los valores se forman a través de los medios de comunicación, etc. Plenamente. O sea que el valor religioso modela los otros valores. Yo no creo en eso. Yo creo que
falta, es una posibilidad, pero al mismo tiempo existen otros factores que influyen en la construcción del valor. Perfectísimo, perfectísimo. Doctor, le tengo que hacer una pausa, le pido que me banque un minuto. Le dejo una pregunta y respóndame luego de la pausa. Ya, perfecto. Durante su juventud, desde muy joven, usted ha activado en todo lo que tiene que ver con problemáticas sociales. En su misión natal, usted muy consciente de las necesidades y de la ausencia de un Estado, ¿ok? Usted siempre ha activado, ha escrito en revistas sociales, en problemática social. Quiero que usted me dé su reflexión respecto a la juventud, hoy aparentemente más despreocupada, aparentemente más desinteresada. Una juventud que se caracteriza por la ausencia de lo que a usted le sobraba, ideales. A lo mejor es la consecuencia de esa desesperanza aprendida. ¿Y para qué si ya sabemos que no va a pasar nada? Esa desesperanza aprendida. Qué diferente la juventud de hoy con ausencia de aquellos ideales que usted tenía. ¿Cuál es su reflexión con respecto a la juventud de hoy? ¿Me responde eso? A la vuelta. A la vuelta. Muy bien. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero antes, permítanme, quiero comentarles acerca del Banco GNB. La Navidad viene con descuentos todos los días desde diciembre. Con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard tenés hasta 25% de reintegro en tus tiendas favoritas y además cuotas sin intereses para todas tus compras de fin de año. Si estás pensando en los regalos de Navidad, renovar tu celular o darte ese gusto, este es el momento. En el Banco GNB vivís la Navidad todos los días. Aprovecha los beneficios y consulta en la página web del Banco GNB los comercios adheridos. Hacemos una pausa y continuamos. Luego de un minuto vamos a cerrar esta interesantísima conversación con nuestro invitado de hoy de lujo, el doctor Dionisio Borda. En esta Navidad regalás todos los días. Disfrutá de hasta 25% de reintegro y cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Ya podés acceder a este beneficio en los principales rubros. Navidad todos los días con Banco GNB. Doctor, ¿cuáles son sus reflexiones respecto a si estoy o no en lo cierto? ¿Tiene la juventud de hoy menos ideales? Yo creo que es así. La juventud de antes y un poco en toda la región vivía otras demandas y que se involucraba. La juventud de hoy es muy individualista, y responde solamente a su interés. Y está tan alejado de la política, está tan alejado de entrar como funcionario del Estado, nada por el estilo, tiene otra dinámica. Eso para mí no hay duda. ¿Cuál es su palabra favorita? Mi palabra favorita es la justicia social. Justicia social. ¿Cuál es la palabra que más odia? Lo que más odio es la palabra exclusión, la palabra de marginación. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? La verdad que no me acuerdo. Yo vivo momentos muy intensos de alegría y momentos intensos también de tristeza, pero no
no se me convierte en lágrima, Ok. pero queda adentro el dolor o la satisfacción. ¿Quién es usted? Y yo soy un economista que creo en la economía que sirve a la gente, una economía que no esté desligado de la política, pues la política finalmente guía la aplicación de la economía. Y nací en un hogar pobre y luché mucho para hacer mis desembarcos. Y lo hice manteniendo mis valores y mis principios. Y cuando tenía reveses, no me doblegaba la voluntad de seguir adelante. Yo soy lo que dicen en inglés, self-made man, hombre que se ha hecho a sí mismo. Nicanor Duarte Fruto es... Nicanor Duarte Fruto es un político de raza con quien hicimos, bajo su liderazgo político, 5 reformas que permitieron sentar las bases de la estabilidad macroeconómica. Fernando Lugo es... Fernando Lugo es un líder social, es un político que tuvo la gran capacidad de derrocar al Partido Colorado en 61 años. El único que pudo sacar del gobierno. Algunas personas sostienen que Dionisio Borda es un economista progresista. ¿Qué le pasa a usted cuando escucha que lo llaman así? Y bueno, yo soy de una línea del pensamiento de la socialdemocracia. Creo en una economía progresista en el sentido de que la gente es la razón de ser de la economía para mí. No es la economía, es la razón de hacer ganancia. Para mí es la gente. Por eso elegí la carrera de economía y me siento muy contento y realizado. Doctor, un verdadero placer, un gusto. Parecen 10 minutos conversar 1 hora con usted, de tan gusto que da. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Federico. Siempre el que responde al buen conductor, porque un mal conductor tampoco te permite sacar nada. Si es contigo me siento muy cómodo. Se agradece el elogio. Gracias, doctor. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.